Bienvenido a Homo Cartographicus, el canal donde la geografía cobra vida. Hoy viajaremos a través de la historia para descubrir 10 países que ya no existen. Naciones que tuvieron bandera, himno y fronteras, pero que desaparecieron del mapa. Algunos fueron borrados tras guerras terribles, otros se dividieron en silencio, y algunos son todavía un misterio que los historiadores debaten. Pregunta para empezar: si pudieras revivir uno de estos países solo por un día, ¿cuál sería? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, porque aquí transformamos los mapas en historias que nunca viste en tus libros de texto. 1. Yugoslavia. El rompecabezas de los Balcanes, Yugoslavia nació tras la Primera Guerra Mundial como un intento de unificar a los pueblos eslavos del sur. Era un país enorme, con 6 repúblicas y 2 provincias autónomas: Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia. Y además Kosovo y Voivodina. Durante la Guerra Fría, Yugoslavia fue un caso curioso. No pertenecía ni a la OTAN ni a la Unión Soviética, sino que lideraba el movimiento de países no alineados. Pero bajo esa aparente estabilidad convivían tensiones étnicas y religiosas. Católicos croatas, ortodoxos serbios, musulmanes bosnios, todos dentro de un mismo país. Tras la muerte de Tito en 1080, esas diferencias explotaron. La década de 1090 trajo guerras terribles, limpiezas étnicas y el asedio de Sarajevo. Apenas 8 años después, esa misma ciudad estaba en ruinas por la guerra. Hoy, en su lugar hay 7 países: Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia, Macedonia del Norte y Kosovo. En la actualidad, Serbia aún se niega a reconocer a Kosovo, y en 2023-2024 los enfrentamientos fronterizos mostraron que el fantasma de Yugoslavia sigue presente. ¿Crees que los Balcanes lograrán una paz definitiva o las heridas del pasado seguirán abiertas? 2. Checoslovaquia. El divorcio de terciopelo. Nació en 1918 tras el colapso del Imperio austrohúngaro, uniendo a checos y eslovacos en un solo estado. Durante décadas fue un país industrialmente fuerte, pero también bajo dominio soviético durante la Guerra Fría. En 1968 la Primavera de Praga intentó democratizar el comunismo, pero los tanques soviéticos entraron a sofocar la rebelión. Con la caída del comunismo en 1989 se abrió una nueva etapa. Mientras los checos querían avanzar rápido hacia la economía de mercado, los eslovacos pedían más autonomía. Finalmente, en 1993, se produjo la separación pacífica conocida como divorcio de terciopelo. Dato curioso: los dos países ni siquiera hicieron referéndum para separarse. Fueron sus políticos los que decidieron. Hoy, República Checa y Eslovaquia son miembros de la UE y mantienen relaciones estrechas. Pregunta: ¿te imaginas que España, Bélgica o Reino Unido se dividieran con tanta calma como Checoslovaquia? 3. Prusia. El país que moldeó a Alemania-Prusia fue durante siglos sinónimo de disciplina militar, eficiencia y poder. Su ejército era tan temido que una frase famosa decía: Prusia no es un estado con un ejército, es un ejército con un estado. En 1871 Prusia lideró la unificación alemana bajo el canciller Otto von Bismarck. Berlín se convirtió en capital de un imperio poderoso. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, los aliados decidieron borrar todo rastro de Prusia, asociada al militarismo alemán. En 1947 fue oficialmente disuelta y sus territorios repartidos entre Alemania, Polonia, Rusia y Lituania. Actualidad: Kaliningrado, antiguo corazón prusiano, es hoy un enclave ruso rodeado de la Unión Europea. Desde la guerra en Ucrania, se ha convertido en un punto militar estratégico. ¿Deberíamos recordar a Prusia como una cuna de cultura y ciencia o como un símbolo de militarismo? 4. Gran Colombia, el sueño roto de Bolívar. La Gran Colombia fue creada en 1819 tras la independencia de España. Unía a Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá en una sola república bajo el liderazgo de Simón Bolívar. Bolívar soñaba con una América Latina unida y fuerte frente a las potencias europeas. Pero la realidad fue otra: conflictos internos, diferencias económicas
y ambiciones regionales terminaron dividiéndola en 1831. Dato curioso, Panamá se mantuvo como parte de Colombia hasta 1903, cuando se independizó con apoyo de Estados Unidos. Líderes como Hugo Chávez y Nicolás Maduro usaron el discurso bolivariano para hablar de integración regional, evocando el espíritu de la Gran Colombia. Pregunta: ¿te imaginas un solo país con 120 millones de habitantes y una de las mayores reservas de petróleo y biodiversidad del mundo? 5. Tíbet, el techo del mundo. El Tíbet fue durante siglos un reino budista independiente, aislado en el Himalaya. Su líder espiritual, el Dalai Lama, era también líder político. Lhasa era la capital sagrada. En 1951 China ocupó el Tíbet e impuso su control, llamándolo Liberación Pacífica. El Dalai Lama huyó a la India en 1959, donde aún hoy dirige un gobierno en el exilio. Dato curioso: la bandera tibetana está prohibida en China y mostrarla en público puede llevarte a prisión. Actualidad: en 2023, EE.U aprobó medidas para proteger la cultura tibetana, aumentando las tensiones con Pekín. Pregunta: ¿es el Tíbet un país ocupado o una parte legítima de China? 6. Rodesia. El país que se negó al cambio. En 1965, la minoría blanca de lo que hoy es Zimbabue proclamó la independencia unilateral de Rodesia. Su líder, Ian Smith, se negó a ceder el poder a la mayoría negra. El país fue aislado internacionalmente, sufrió sanciones y vivió una guerra de guerrillas. En 1980, Rodesia se transformó en Zimbabue, con Robert Mugabe como presidente. Actualidad: Zimbabue vive una de las inflaciones más altas del mundo. Muchos culpan a la corrupción y mala gestión posterior a Mugabe. Pregunta: ¿crees que la transición de Rodesia a Zimbabue fue un éxito o un fracaso? 7. Imperio Otomano. El gigante caído durante 6 siglos, el Imperio Otomano fue una de las mayores potencias del mundo. Desde Estambul controlaba territorios en Europa, Asia y África. Pero en el siglo XIX fue llamado el hombre enfermo de Europa por su lenta decadencia. Tras la Primera Guerra Mundial, el imperio colapsó y nació Turquía en 1923, bajo Mustafa Kemal Atatürk. Actualidad: muchos de los conflictos en Siria, Irak, Palestina e Israel nacen de la división de los territorios otomanos. Hoy, Turquía bajo Erdogan utiliza símbolos otomanos en su política exterior, buscando recuperar influencia regional. 8. Austria-Hungría. El imperio de las 1000 lenguas, el imperio austrohúngaro, fue un experimento único. Un país dual gobernado desde Viena y Budapest. Era un mosaico cultural: húngaros, austríacos, checos, eslovacos, polacos, croatas, rumanos y más. Se decía que en Viena se hablaban hasta 10 idiomas en un solo mercado. La Primera Guerra Mundial acabó con el imperio en 1918 y su mapa dio origen a múltiples países. Actualidad: Hungría, bajo Víctor Orbán, ha recuperado símbolos del viejo imperio y tensiona su relación con la Unión Europea. Pregunta: ¿es bueno mirar al pasado para fortalecer la identidad o eso impide avanzar? 9. Unión Soviética. El gigante rojo, la URSS, fue una superpotencia durante la Guerra Fría, rival directa de EUU. Reunía a 15 repúblicas, desde Rusia y Ucrania hasta las repúblicas bálticas y Asia Central. En 1991, tras una profunda crisis económica y política, colapsó. En la actualidad, la guerra en Ucrania es consecuencia directa de esa disolución. Rusia quiere mantener influencia sobre exrepúblicas soviéticas. Incluso hoy, muchos rusos sienten nostalgia por la URSS, que llegó a enviar al primer hombre al espacio. 10. Atlántida. El mito inmortal Platón describió la Atlántida como una civilización avanzada que desapareció bajo el mar. Aunque nunca se ha probado su existencia, la leyenda ha inspirado libros, películas y teorías de todo tipo. Actualidad. En 2023, investigadores españoles sugirieron que restos hallados en Doñana podrían estar relacionados con el mito. Pregunta: ¿tú qué crees? ¿Un mito inventado por Platón o una civilización perdida bajo el océano? Cierre: hemos viajado por 10 países que ya no existen, pero que siguen marcando la historia y hasta los noticieros de hoy. Si te gustó este recorrido, dale like, suscríbete y comparte este video con tus amigos curiosos.
Recuerda, cada mapa guarda una historia. Y aquí, en Homo Cartographicus, estamos para descubrirlas todas. Nos vemos en el próximo viaje.